Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos desde el lugar del mundo donde nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a otro capítulo del Mentor Book de la Teoría General del Coaching, hoy concretamente con el capítulo número 10. Pero antes voy a dar paso a mi querido tutor, amigo dentro de la Teoría General del Coaching, Selvin Galindo. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Daniel? Selvin? Ya estamos de vuelta, demasiado puente, demasiadas vacaciones, no puede ser, así no se integra una teoría general. Ya ha pasado un tiempo, pero bueno, ya volvemos aquí y aparte también tenemos un invitado especial, ¿no, Daniel? Sí, voy a darle paso ahora mismo. Tenemos a Carlos García, que bueno, nosotros decimos que es alumno porque se está entrenando en la teoría general, pero Carlos ya es alumno aventajado porque tiene un montón de formaciones a sus hombros y además ya es un alumno que le han aprobado una propuesta seria que estamos trabajando en ello, ¿no? Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Aún así, con mucha expectativa de escucharos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, voy a ver porque estamos en plena tutoría. Lo que hemos hecho es, recuerden que nosotros hacemos el Mentor Book como unos highlights, pero hoy toca hacer la tutoría. En este caso hemos invitado a Carlos porque le toca la tutoría del capítulo El coaching desde el fundamento científico de primera referencia ante Actio y la importancia del desarrollo axiomático lógico-deductivo de su continente. Como es una de las partes más complejas, es decir, no, no nos vamos a engañar, esto son los axiomas, el axioma de la conciencia, de la existencia, del vacío, la articulación axiomática, las ciencias idéticas. Además, traemos una sorpresa que son 3 audios del doctor Leonardo Ravier que le pedí que grabara exclusivamente para este capítulo para ayudarnos con sus propias palabras a desentrañar mejor lo que significa esto, ¿no? Esto es algo que hemos trabajado durante toda la formación del Professional Coach Program. Yo me imagino, Carlos, que cuando decimos axioma te da se te paran los pelos o dices, sí, eso lo entiendo yo, eso es lo que Ahora, no. ahora ya me empiezan hasta a gustar, ¿eh? Sí, al final te haces adicto a los axiomas, ¿no? Axiomadictos. Ya casi forma parte de mi vocabulario. Sí, total. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, probablemente este Mentor Book sea más largo que los habituales porque vamos a hacer la tutoría tranquilamente. Probablemente cuando llevemos una hora cortamos y nos vamos al Zoom para seguir porque esto va a durar 4 horas, pero así podemos compartir y hacerlo desde un formato que pueda llegar a más personas. Pues Elvin, tutor, todo tuyo. Bueno, como has dicho bien, el capítulo de hoy es bastante complejo, muy profundo y que necesita pues bastante más investigación. Obviamente, qué mejor que Leonardo Ravier que nos explique por qué, bueno, el porqué de este desarrollo, el por qué se habla del dualismo metodológico, el porqué de la importancia del desarrollo axiomático lógico deductivo. Así que voy poniendo los audios uno a uno y Carlos, si tienes alguna pregunta o Daniel o si quieres comentar algo, pues total libertad. Sí, Entonces, espera antes de poner el audio, si quieres vuelve a compartir la pantalla y así ¿se ve la pantalla que yo no te veo, Selvin, ahora? sí, ¿Sí? se ve muy bien. Sí, se ve. Vale, pues entonces el primer audio va de la introducción y esta distinción esencial entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿vale? Y después el segundo audio va de la justificación del coaching como disciplina dentro del fundamento científico de primera referencia. Y el tercer audio es para ubicar a los que nos estén viendo, ¿vale? Va sobre los axiomas como fundamento científico de primera referencia ante actio del coaching. Recuerden que en la tesis hay 3 niveles de referencia científica, el más alto es ante actio, después está el segundo nivel que es post actio y el último nivel que es in actio, ¿no? Y que todos están subsumidos en el nivel más alto de referencia que es este, el ante actio. Por eso es tan importante este nivel de referencia científica y que se entienda. Y después vamos a dejarlo allí porque el capítulo sigue, pero nos vamos a ir, tal vez le damos una pincelada al axioma de la conciencia humana y de la existencia, o lo dejamos para el próximo Mentor Book. Esto ya lo decidimos al final, pero en la tutoría sí que, Carlos, después lo que vamos a hacer es
ver tu sesión exploratoria, que has tenido una sesión exploratoria, pero también vamos a contemplar esa sesión desde los teoremas del coaching, ¿vale? Porque aquí en este capítulo está articulado cada una de las categorías y teoremas, y vamos a entender qué significa hacer una sesión de coaching teniendo en cuenta estas categorías y teoremas. Y así vamos a enriquecer mucho más la sesión exploratoria tuya, ¿no? Vale, pues Selvin, cuando quieras. Vale, pues quito este y empezamos, como has dicho, el dualismo metodológico, el primero que lo demos, ¿vale? Es un audio, podemos parar, retroceder, por tanto, Carlos, Daniel, si quieres, cuando llegue a lo de la tabla, paro y pongo y el la tuyo. muestro, perfecto. Vale, pues vamos ahí. Expongo en esas páginas es la fundamentación de por qué asumimos un dualismo metodológico, que ya lo había explicado al principio de la tesis, y por qué rechazamos el cientismo o panfiscalismo o cientificismo. ¿Sí? Esa sería básicamente la idea. La posición aquí es la asunción de un dualismo metodológico y el rechazo al cientismo, ¿no? O al cientificismo. ¿Por qué? Bueno, básicamente reconocemos, como hicieron muchos otros teóricos, muchos otros científicos antes, incluso antes de que la psicología pueda llamarse psicología como tal, el reconocimiento de que los estudios de los fenómenos de la naturaleza física deben estudiarse bajo un método diferente de los fenómenos o el estudio de los fenómenos sociales, ¿sí? Entonces ahí yo cito a varios, hago una tabla, ¿sí? Déjame, no la vamos a comentar toda, pero hago una tabla donde muestro básicamente cuáles son las características del estudio dentro de las ciencias naturales y en contraposición con las características del estudio de las ciencias sociales. Vale. Se está refiriendo a esta tabla, ¿vale? O sea, está en la página 508 de la tesis y aquí vemos ciencias naturales de la naturaleza y ciencias sociales de la acción humana. Y bueno, vamos a dejar a Leo que prosiga. Y lo interesante de esto, quizá, me parece a mí, es tener en cuenta lo siguiente. Yo menciono ahí el tema de las ciencias morales en relación a la economía y a la psicología. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que de las ciencias morales surge la ciencia económica, pero también de las ciencias morales, o llamadas ciencias morales, surge la psicología precientífica o la psicología filosófica, es decir, antes de que la psicología pueda llamarse psicología como tal desde el punto de vista científico y según la historia de la psicología. Esto tiene para mí, digamos, dos puntos importantes. Uno, la economía o el desarrollo de la ciencia económica es anterior o tiene más historia que el de la psicología como tal. Dos, ambas son ciencias sociales entendidas en la tesis, o nos vamos a basar desde el punto de vista de que la psicología se la puede abordar desde la ciencia social, y por lo tanto, tanto la economía como la psicología tienen como madre a las ciencias morales. Y hay muchos autores ahí, dentro de las ciencias morales, que efectivamente son economistas, y por ahí cito, pongo alguna referencia para que lo puedan ver, ¿no? Para que puedan entender por qué un historiador de la psicología hace referencia a un autor que se lo conoce realmente como economista, ¿no? O como una persona que aportó a la economía. Bueno, precisamente por esto, porque tienen como madre a las ciencias morales. Cuando tú ves lo que yo pongo en la tabla, muy sintéticamente y de manera como muy clara las diferencias que hay entre uno y otro, me estoy basando en autores
que se los conoce dentro de la historia de la economía, no de la psicología. Y como yo estoy escribiendo una tesis dentro de psicología, estoy fundamentando por qué. ¿Por qué estoy citando a Hayek, Huerta del Soto, Keynes, Mises, Hoppe, Rothbard? Porque ellos tienen una tradición basada en las ciencias morales, en autores anteriores dentro del desarrollo de la economía como tal, que vienen de las ciencias morales. Y como de las ciencias morales surgieron como la rama de la economía por un lado y la rama de la psicología por otro, o la psicología precientífica o psicología filosófica, hay puntos en común. Y estos puntos en común para mí están sintetizados en esta tabla. Básicamente lo que uno podría llegar a pensar, que yo también estoy diciendo, aunque no es motivo por el cual, es decir, no es lo que a mí me preocupa, es que esta distinción entre ciencias naturales y sociales, la economía lo entendió muy bien, entendió que el método para estudiar los fenómenos de la naturaleza física es uno y el método para estudiar los fenómenos de la naturaleza social es otro. Y sin embargo, esto no pasó en psicología como tal. O sea, la psicología se fue cada vez más definiendo incluso como psicología científica, moviéndose hacia el terreno del entender la mente como un fenómeno físico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, desde mi punto de vista, tiene todavía tanto impacto lo cognitivo-conductual. Incluso yo cuando analizo la propuesta de Carl Rogers, que estamos hablando de uno de los exponentes más importantes de la psicología humanista, que en definitiva lo que están diciendo los psicólogos humanistas es: espera, el ser humano no es una rata, es decir, no podemos basar el estudio de la mente en los fenómenos experimentales de la naturaleza física como puede ser una rata o una paloma. Aún ellos, incluido Carl Rogers, pueden ver en mi análisis que yo entiendo que él no consiguió articular un fundamento de una nueva metodología sistematizada como tal que separe radicalmente lo que estaban haciendo en psicología de entonces, como Skinner, de lo que estaba haciendo él. ¿Sí? No consiguió esa separación. Él sí que se fue moviendo hacia el otro lado, es decir, hacia el terreno del estudio de los fenómenos sociales. Entendía que el ser humano y la mente humana y la terapia que él practicaba iba o tenía que tener en cuenta aspectos que esa psicología o la antigua psicología no estaba teniendo en cuenta. Él lo vio, lo percibió, desarrolló una metodología, pero desde mi punto de vista no consiguió sistematizar o articular un fundamento científico que dé cuenta de esa distinción. Como yo veo que esa distinción sí lo consiguió hacer muy bien la economía, entonces lo que estoy proponiendo aquí es tener en cuenta esta distinción para el abordaje del estudio del coaching, ¿sí? Luego ya voy a explicar por qué esto no es arbitrario. Por el momento simplemente entender un poco la base que está detrás de esto que estoy articulando en este epígrafe 1, ¿no? Por lo tanto, siendo que existen dos fenómenos distintos o de estudio distintos, requieren una metodología distinta. No se puede estudiar los fenómenos de la naturaleza física igual que los fenómenos de la naturaleza social. Por lo tanto, somos dualistas metodológicos, es decir, entendemos que hay dos métodos para el estudio de la realidad, sea física o sea social. La siguiente proposición es que rechazamos el cientismo o el cientificismo o el panfiscalismo. Esto es, dado que son diferentes y se estudian diferentes, lo que no podemos hacer es utilizar la metodología o las presuposiciones del estudio de los fenómenos de la naturaleza física y analizar los fenómenos sociales como si fueran físicos, ¿sí? Esto es el cientismo, el panfiscalismo. Esto no se puede hacer, porque dado que la realidad
el objeto de estudio es diferente, se requiere un método diferente. Y si no queremos entender o asumir que estamos ante una realidad diferente, una naturaleza diferente, entonces vamos a tener el problema de que vamos a tratar de estudiar fenómenos sociales con herramientas y métodos que no se aplican a esa realidad. Y por último, y esto no es menos importante, aunque aparece creo que en el pie de página, hay muchos científicos materialistas o muchos científicos que se orientan hacia el estudio de los fenómenos de la naturaleza física como si solamente ciencia implica el método empírico experimental, ¿no?, de los fenómenos de la naturaleza física. Y todo lo que se salga de ahí no es ciencia. Entonces lo que dicen, con esta posición, digamos, radical, o incluso hasta en un sentido, digamos, muy vulgar y peyorativo, sería dogmática, esas personas suelen pensar que el día de mañana, o la tendencia que tiene la ciencia, es a unificar, a que haya solo una ciencia unificada en una posición metodológica que abarquen estos dos fenómenos de la realidad y que den cuenta, digamos, de ambas, ¿no? Bien, eso todavía no existe. No hay, en la ciencia no se ha podido demostrar la posibilidad de la unificación metodológica. No existe. Pero es que además la posición lógica que que les lleva a esos científicos materialistas que estudian el fenómeno de la naturaleza física, desde lo empírico experimental, esos físicos que de manera lógica les lleva a pensar de que debe de existir una ciencia unificada, esa proposición de la idea de una ciencia unificada es en sí misma una proposición metafísica, es decir, es una proposición que no se puede afirmar desde la propia posición empírico-experimental que tienen esos propios científicos. ¿Te das cuenta? Entonces es una contradicción insalvable, que además de ser insalvable desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de sus propios planteamientos científicos, no se ha podido demostrar. Por lo tanto, sea por lógica o sea por el desarrollo de la propia ciencia, tenemos que asumir con humildad y con reconocimiento racional que por lo menos existen dos métodos científicos y que utilizar el método de uno para el otro es un error científico, es un error intelectual que nosotros evitamos cometer a lo largo de toda la tesis. Bueno, hasta aquí el primer vídeo. Vale, Carlos, yo sé que hemos trabajado esto durante todo, transversalmente durante todo el programa, pero ¿con qué highlight te quedas en esta ocasión, ¿no? Después de escuchar a Leo explicándolo con más detalle. Oye, que está muy bien esta idea de los audios, ¿eh? Antes de ir al highlight, ¿puedo plantear una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Esto quiere decir que la psicología actual está haciendo cientificismo? A ver, me has hecho una pregunta que nos pueden censurar el Mentor Book. La respuesta corta es sí. Si no contempla cuando está haciendo o cuando está estudiando al ser humano, no contempla realidades que no se pueden comprobar desde el punto de vista positivista, empírico, o solo da por bueno el conocimiento positivista empírico, entonces está haciendo cientismo porque solo está utilizando un método de estudio. De hecho, eso es lo que Leo comenta, que nos aleja, o que Rogers se aleja de esas posturas. No logra hacer una separación radical que sistematizase el método desde otro punto de vista. Pero sí, claro que sí. De hecho, es un debate que existe hoy.
porque Bueno, quieren tratarlo quieren tratar al ser humano como, como algo que puede ser condicionado solo por estímulos, más allá del hecho moral, del hecho de que actúa intencionalmente, de la voluntad, del libre albedrío, ¿no? Quieren tratar algo como exclusivamente material. como un fenómeno físico, ¿no? De hecho, en la presentación de la tesis, en la defensa de la tesis doctoral en la Facultad de Psicología de la UAM, Por ahí va la Leonardo, segunda pregunta. que se metió hasta el fondo, ¿no? Con su tesis doctoral, cum laude, por cierto, argumenta que entender el método lógico-deductivo puede abrir un campo de estudio y de investigación con validez académica científica en la psicología. Dentro de la propia psicología, ¿no? Claro. Claro que sí, porque entonces la psicología haría sus experimentos, pero partiendo de conocimiento cierto, partiendo de una base científica, autoevidente, apodíctica, entonces los experimentos serían de mejor calidad. Pero hubo Y una esos separación. experimentos se podrían corroborar con esa parte de primera referencia, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, Gastón Fao, que es un neo-Ixer, él muchas veces dice que lamenta en el momento histórico en que se separó filosofía de la psicología, porque al separar filosofía de psicología o al separar filosofía de ciencia, entonces hubo una ruptura en el que solo basados en el método empírico se perdió la riqueza de un conocimiento ya comprobado a nivel lógico, axiomático, deductivo o, si quieres, de filosofía primera, que permitiría que esos experimentos o esa investigación fueran mucho mejor fundamentada. Es como, aunque nos desviamos un poco del tema, pero es interesante, la tesis de Gorka, que es un doctor ahora que también ha hecho una tesis, coach no directivo, desde el terreno empírico, la única expectativa que nosotros podríamos tener si somos coherentes con esto que ha articulado Leonardo es que sus experimentos empíricos, a través de escanear qué era más eficiente a la hora de atender a un cliente, si un método no directivo o un método rumiante o un método directivo, la única expectativa que podíamos tener es que sus hallazgos fueran coherentes con lo que está demostrado a un nivel Con la de teoría general. primera referencia científica, porque esa primera referencia científica es cierta por sí misma. Es cierta porque es lógica deductiva, no necesita ser comprobada a través de experimentos. Lo que puede hacer con el experimento es corroborar que lo que está ahí es cierto, si quieres. Es como una comprobación que muchas veces es innecesaria. Por otro lado, si fuera incoherente con eso, o sea, si fuera esos experimentos empíricos fueran incoherentes con el primer nivel de referencia científica, lo que habría que barajar son dos cosas. O que el experimento tiene algún error, el empírico, o que han reducido su teoría empírica al absurdo. Y esto pasa incluso en ciencias como la física, que muchos filósofos de la ciencia o muchos físicos dicen, qué pena que haya compañeros que no entiendan el valor del conocimiento cierto a nivel de la filosofía primera y que puedan argumentar cosas que son contradictorias y que son incoherentes y que lejos de rebatir lo axiomático lógico deductivo, lo que están haciendo es poner sus teorías en reducirlas al absurdo, que con el tiempo se va comprobando que es absurdo, ¿no? Entonces, esto sí, para una pregunta que no nos cierren el canal. Y un aporte más, yo os recomiendo, yo creo que ya os lo pasé en el Classroom de la teoría general, un canal que se llama, un canal de Enric, que es catalán. El de Enric, ¿no? Sí, el de Adictos a la Filosofía, en su video de crítica al cientismo es una joya. Muy bueno. Lo dejaré en el YouTube, en este Mentor Book, lo dejaré en el enlace para las personas que nos vean por YouTube. Bueno, de hecho, Daniel,
hay un ejemplo aquí que es muy explícito, que Leo habla del triángulo de Euclides, que si alguien quisiera hacer experimentos con diferentes razas, diferentes sexos, diferente cultura, diferente continente, por mucho más que haga experimentos, esto es una realidad objetiva. Por tanto, por mucho que haga, se está contradiciendo intentando demostrar una cosa que no es. Por ejemplo, la hipotenusa es igual a la medida de, bueno, ahora las matemáticas yo no soy muy bueno, pero bueno, el ejemplo es este, ¿no? Que es una realidad objetiva como el triángulo de Euclides, que por mucho que hagas experimentos, simplemente vas a corroborar esto, no vas a refutarlo, porque es imposible. Sí, es como ir a comprobar empíricamente, para ponerlo en términos sencillos, que un triángulo tiene 3 lados. Exacto. ¿Qué sentido tiene experimentar que un triángulo tiene 3 lados si lógico-deductivamente es apodíctico, es autoevidente? Bueno, autoevidente es siempre haciendo un esfuerzo racional, lógico, ¿no? Vale, pero ¿alguna pregunta más sencilla, fácil, Carlos? No, con esta es suficiente. Vale, solo en la tabla, yo quiero resaltar que en esta tabla, aunque parezca un juego muy sintético, si quieres estudiar mucho más en esto, pues podríamos llevarnos horas, porque aquí está justamente un debate de filosofía de la ciencia, un debate que marca el mundo. En esta tabla hay planteado un debate en el cual no solamente afecta a la psicología, sino afecta a la economía, y no solamente afecta a la psicología y a la economía, sino que termina afectando a las políticas del mundo, a las políticas públicas, a lo que se decide hacer, a lo que no se decide hacer, porque hay una concepción del ser humano, y si esa concepción no es correcta o tiene fallos, terminas llegando a conclusiones sobre el ser humano erróneas o imperfectas, que se traducen en soluciones erróneas o imperfectas, o si lo llevamos al ámbito del coaching, ¿vale? Esto me fui a la filosofía de la ciencia, al ámbito del coaching. Si no utilizas el método correcto para llegar a conclusiones correctas, pues terminas en última instancia creando herramientas de coaching totalmente absurdas o totalmente incoherentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner solo un ejemplo de esto, cuando aquí se dice que las ciencias naturales están en base al nominalista, positivismo metodológico, versus a las ciencias sociales, que es esencialista, pues esto es tremendamente interesante, porque el esencialista, que nosotros partimos de esa postura, defiende que hay esencias en las cosas, en la realidad hay esencias, en el ser humano y en los fenómenos en sí hay esencias, que son partes consustancial a lo que es. En cambio, el nominalista lo reduce a un convencionalismo, lo reduce a que tiene que ver con el nombre nada más, pero que no hay una esencia universal. Pero de ahí te puedes ir a lo que entiende Platón por esencias o universales, a lo que entiende Aristóteles, que es diferente, o a lo que entiende Sócrates, o a lo que entiende otros como Kant, etcétera, ¿no? Entonces es algo mucho más profundo, pero que al final se reduce en una visión del ser humano, y eso termina llegando a una herramienta de coaching patatera, o a una política de Estado o una política pública que no tiene en cuenta que el ser humano es teleológico, que se mueve por sus intereses, que actúa deliberadamente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para dejar abierto el por qué insistimos tanto que la teoría general del coaching realmente nos abre un campo de estudio mucho más amplio, y como profesionales nos obliga a entender multidisciplinarmente lo que es el ser humano. Y esto es para mí es importante, ¿no? Vale, ¿con qué más te quedas, Carlos? No sé, ¿algún highlight, alguna pregunta, algo más? Bueno, no, creo que con esta pregunta ha salido todo lo que las dudas. Ya hemos ido comentando durante todo las clases este dualismo metodológico, y ahora queda mucho más claro con todo esto. Vale, perfecto. Pues Elvin, si quieres vamos al segundo audio, que para recordarlo, el segundo audio que le pedí al... No me equivocan. Sí, la Claro, porque esto es importante, es decir, vale, ok. Entendemos que hay dos métodos, ¿no? Y que está el método de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. Pero ¿por qué justificamos que el coaching deba estudiarse
desde, o sea, que el coaching sea una disciplina dentro del fundamento científico de primera referencia o ante actio. Y eso es lo que nos responde Leo en este audio. Vale, pues vamos allá. Como disciplina dentro del fundamento científico de primera referencia. Aquí lo que estoy buscando es que se entienda que el hecho de poner a la ciencia eidética como marco científico de primera referencia, es decir, como la cualidad científica más importante del fundamento del coaching, no es arbitrario, sino que tiene una, ¿cómo se dice? Una razón de ser, que es la que explico en este epígrafe, ¿no? Entonces, vamos a ver. Básicamente, o sea, sintetizo un poco lo que dice este epígrafe 2 e intento ser un poco más claro respecto de por qué lo he articulado de esa manera, ¿no? Por qué está de esa manera. Empiezo explicando cosas que ya fueron desarrolladas en capítulos anteriores en el análisis teórico de los pensadores como Aristóteles en este caso y Husserl, ¿sí? Entonces sabemos que el ser humano tiene una facultad intelectiva, pero esa facultad intelectiva o de abstracción que le permite al ser humano adquirir conocimiento es propio de su naturaleza. O sea, no podemos pensar la naturaleza del ser humano sin esa capacidad intelectiva, ¿no? De abstracción y de adquisición de conocimiento. Bueno, forma parte de su naturaleza. Por lo tanto, esa facultad intelectiva o capacidad de abstracción que se fundamenta o que se puede explicar desde la naturaleza de la existencia de la lógica, es anterior a cualquier ciencia. Es decir, para tú hacer ciencia, que es, al final de cuentas la ciencia es una metodología de un producto del ser humano, se requiere la lógica o se requiere esa facultad intelectiva. ¿Te das cuenta? Es decir, estamos hablando de que la lógica es anterior a cualquier ciencia. Y esto es importantísimo, porque de la lógica es donde se deducen o se pueden, sí, deducir o no, la fuente de los principios universales. Nosotros podemos hablar de principios universales porque tenemos esa capacidad de lógica o de abstracción, ¿sí? O esa capacidad intelectiva. Entonces, existen unos principios universales que se fueron demostrando a lo largo de la historia en el análisis que hice de los autores anteriores. De esos principios universales, que son proposiciones autoevidentes, podemos llamarlas ya un poco más estrictamente axiomas, ¿sí? Y ahí tenemos a Aristóteles hablándonos de la filosofía primera, o de la ciencia de las causas primeras, o de la ciencia de la esencia, o a Husserl hablando de la ciencia idética, o de las ciencias sociales. Básicamente estamos hablando de una ciencia que tiene como fundamento la propia lógica, sin la cual es imposible hacer cualquier tipo de ciencia. Por eso se dice, o explico ahí, que esta ciencia, la axiomática, la lógico-deductiva, bueno, la ciencia de la filosofía primera, la ciencia idética, de las causas primeras, de la esencia, todos estos términos en realidad están hablando de lo mismo, solo que se utilizaban en diferentes épocas por diferentes autores para referirse a lo mismo. Todo esto tiene que ver con la más rigurosa de las ciencias posibles, ¿sí? De esos axiomas se deducen teoremas, se deducen teorías que tienen fundamento en sí mismo. Ahí viene la palabra latina eo ipso, que dado que dado que la lógica nos lleva al reconocimiento de que esa afirmación es cierta, todo lo que se deduzca de aquello que es cierto, si el razonamiento fue correcto, si fue recto, entonces es también cierto por sí mismo, ¿sí? Eo ipso.
Entonces, de ahí se concluye que para hacer ciencia de este tipo, esta ciencia rigurosa, esta ciencia basada en principios universales, esta ciencia axiomática, esta ciencia lógico-deductiva, esta ciencia de filosofía primera, esta ciencia de las causas primeras, esta ciencia de la esencia, implica dos cosas que ahí radica la dificultad. Una, reconocer esos axiomas, ¿sí? Es decir, ascender, por decir de alguna manera, al reconocimiento de ese axioma fundamental, como puede ser el de la acción humana, el de la conciencia, estos que yo he escrito en la tesis, que los voy a desarrollar más adelante. Y una vez que los reconoces como axiomas, entonces empezar a descender de manera lógico-deductiva con mucha rigurosidad, con mucha calma, con mucha cautela, con mucha dedicación en la forma del proceder lógico para poder extraer de esos axiomas pues teoremas, leyes, principios, etc. Bien, por lo tanto, esta ciencia rigurosa basada en la lógica va a ser el fundamento primero para el coaching. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos a esta ciencia rigurosa como el fundamento primero? ¿Sí? Y ahí es donde digo, esto no es arbitrario, y explico por qué no es arbitrario. Número uno, porque en el análisis que yo he hecho en toda la primera parte de la historia del coaching, ¿sí? Que es bueno saber que en el análisis histórico yo hice un ida y vuelta, es decir, en arte y ciencia mi trabajo fue ir como tirando del hilo desde el presente, ¿no? Es decir, tenemos aquí a Whitmore que escribe el primer libro de coaching, ¿no? Bien, ¿quién fue su maestro? Galway. ¿Quién fue el maestro? ¿Quién influenció en Galway? Y nos damos cuenta que Rogers tuvo una influencia importante y una parte del conocimiento tácito, aunque no lo estaba articulando. Luego de ahí tiro del hilo y llevo a Rogers, y bueno, y así, ¿no? Es como que tiramos del hilo del presente y llegamos hasta Sócrates al final. Pero luego también lo hemos hecho al revés, porque en la teoría general ya es la dedicación del análisis propio del pensador para profundizar desde el pasado hacia el presente, ¿no? Te digo esto porque nosotros reconocemos en todo este ejercicio de ida y vuelta del análisis histórico que esos axiomas que podemos reconocerlos como principios universales, ya estaban en cada uno de estos pensadores que influenciaron de manera clara, evidente y contundente en el coaching. ¿Sí? Lo que ocurre que hasta que yo escribo la tesis, nadie se ha dedicado a explicar que esos principios universales se pueden articular como ciencia en sí misma. ¿Sí? Bueno, es que hasta donde yo sé, ni siquiera la psicología se ha preocupado por eso, por tratar de entender cuáles son los fundamentos primeros, ¿sí? Científicos que dan, sobre la cual debemos basar todo nuestro estudio, articulación, afirmaciones y demás. Entonces, primer fundamento, esos principios universales estuvieron presentes desde Sócrates, ¿sí? Y han ido evolucionando a lo largo de la historia. Y escuchen bien, no es que evolucionó el principio universal, lo que evolucionó fue la articulación del reconocimiento de ese principio. Y nosotros lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que articular científicamente esos principios de la manera más rigurosamente posible. Por eso el segundo argumento que pongo para que entendamos que no es arbitrario es que esos principios
nos llevan a los axiomas, y de esos axiomas nosotros somos capaces de poder sistematizar, podemos hacer explícito algo que los autores anteriores a nosotros lo tenían de manera implícita. Incluso Whitmore, incluso Galway, incluso Rogers, el que quieras, los tenían desde el punto de vista del coaching, me refiero, ¿sí? Si nos quedamos en el ámbito propio del coaching desde los años 40 con Rogers para aquí, todos estos autores claramente tienen estos principios incorporados, pero son implícitos, o los articularon de una manera explícita, pero no científica. Entonces, el segundo fundamento por el cual no es arbitrario es que, dado que estos principios estuvieron siempre, lo lógico es que, dado que reconocemos en ellos axiomas, nos hagamos la tarea de poder articular de manera sistematizada, ¿sí?, esa descripción científica de esos principios al máximo posible. El tercer fundamento por lo cual esto no es arbitrario es que, a su vez, el tomar como la ciencia más rigurosa a la lógica nos permite a nosotros mismos una autocomprobación de la coherencia interna de la propuesta. O sea, no solo estamos proponiendo como fundamento científico de primera referencia pues una metodología axiomática, sino que estamos diciendo que, gracias a que tomamos esta metodología, es susceptible de aplicarse con la propia propuesta que nosotros ponemos. Por lo tanto, si no hay coherencia interna en el desarrollo de nuestra propuesta, pues eso nos obliga a seguir profundizando, seguir desarrollando, seguir evolucionando en la propia disciplina. De alguna manera, lo que estoy diciendo es prácticamente que a mí me resulta imposible, sería como un descuido de mi parte, el no tener en cuenta o no hacer el esfuerzo de tratar de articular desde la filosofía, iba a decir filosofía primera, que también, desde la lógica o desde la metodología axiomático y lógico-deductiva, la propuesta. Y por último, hay otro fundamento que para mí demuestra que esta decisión no es arbitraria, y es que incluso si alguien quisiera utilizar un método no axiomático lógico deductivo, sino empírico, si alguien quisiera utilizar el método empírico experimental para comprobar si las afirmaciones que hacemos desde lo axiomático lógico deductiva son reales, no les va a quedar más remedio que reconocer que sí lo son, ¿sí? Y ahí pongo el ejemplo que lo pueden leer del teorema de Pitágoras. No hay manera, es casi, incluso resulta absurdo hacer un experimento para demostrar una relación lógica, ¿sí? Porque la relación lógica solo hace falta utilizar la lógica, que es propia de nuestra naturaleza. Por eso se habla muchas veces a esta ciencia rigurosa como experimento mental, en el sentido de que la experimentación requiere simplemente del ejercicio de nuestra facultad intelectiva. ¿Se entiende? Por eso, incluso si aplicamos el empirismo, cosa que ya explicamos con el dualismo metodológico, de que no es correcto para el estudio de las ciencias sociales, pero aún aplicándolo, para deducir las relaciones lógicas que se sacan de los axiomas, no te va a quedar más remedio que reconocerlo. Por eso los críticos, o los únicos críticos que pueden decir algo al respecto, suelen decir que las deducciones que se hacen de los axiomas al final no dicen nada sobre la realidad, porque en realidad lo que ellos están diciendo es: no podemos contraargumentar lo que se está deduciendo de los axiomas. Pero no lo podemos contraargumentar porque no dicen nada. Esa es un poco la posición que tienen los que están en contra de esta posición. Pero bueno, nosotros ya nos hemos encargado de explicar que sí, los axiomas dicen cosas sobre la realidad,
y sí son susceptibles de uso para el estudio de las ciencias, y no solamente sí lo son, sino que es que no podemos entender ningún tipo de ciencia que no esté basado en última instancia en la lógica, y no tienes más remedio que simplemente imaginarte a un ser humano sin capacidad intelectiva, sin lógica, qué tipo de ciencia es susceptible de realizar. Menos mal que le pedimos el audio a Leo, ¿eh? Mira, era el teorema de Es un Pitágoras, lujo, ¿no? que yo le estaba confundiendo con el teorema de Euclides, pero bueno, viene a decir esto también, el teorema de Pitágoras es esto. Sí. Pero bueno, pues, bastante, bueno, 4 argumentos muy sólidos. No es nada de doxa ni arbitrario y bueno, Vale, pues Carlos, tú que estás en la tutoría, ¿alguna pregunta o con qué te quedas? ¿No? Nosotros habitualmente lo que hacemos en la tutoría es preguntarle al alumno qué es de lo que ha leído, con qué se ha quedado. En este caso, como estamos haciendo este formato y tenemos los audios de Leo, pues lo invertimos y te preguntamos ahora con qué te has quedado, ¿no? Bueno, Y si me tienes quedo si con... tienes alguna pregunta. Sí. Nada, que es un lujo, ¿no? Los audios estos. Entonces me quedo con, pues eso mismo, que la lógica como que es previa a cualquier ciencia. Entonces, si estamos justificando el coaching desde unos teoremas que están basados en unos axiomas y esos axiomas se justifican o están basados en la lógica como ciencia primera, pues no hay más justificación que esa, entiendo yo. Entonces, esa sería la justificación de la disciplina del coaching como fundamento científico de primera referencia. Y luego, pues las 4 justificaciones que hace Leo, pues basado en todo el estudio histórico que ha hecho él, ¿no? Explicitar toda y sistematizar todo lo que han ido diciendo varios autores y para que ese mismo marco nos pueda servir al coaching como autocomprobación de que el coaching tiene una base científica de primera referencia. No me queda ninguna duda, no tengo ninguna pregunta así porque ha quedado bastante claro. No, además te has quedado con lo esencial, ¿no? Muchas veces lo que no se entiende y a veces aquella persona que no tenga un interés de investigación científica o que quiera ver dogmatismo donde no lo hay, dice, bueno, pero claro, entonces ustedes son como muy dogmáticos al decir que a través de los axiomas o la lógica se puede comprobar sin necesidad de experimentar y que es verdad por sí mismo o que es conocimiento cierto por sí mismo, pero es que sí que hay una rigurosidad y una comprobación, pero no es empírica, es una coherencia lógica. Cuando tú subes a los axiomas, asciendes y vas deduciendo lógicamente en una cadena cuidadosa esos teoremas y categorías e implicaciones, la comprobación no es que tienes que irlo a comprobar al mundo material o hacer un experimento, sino tienes que hacer una comprobación de coherencia. Si hubiese incoherencia lógica, entonces hay un error que tienes que seguir profundizando hasta que no haya incoherencia. Lo que pasa es que cuesta mucho entender que algo es cierto desde una manera lógica por sí mismo y que no necesita comprobación en el mundo empírico. Sería absurdo comprobar que un triángulo tiene 3 lados. Es comprobado desde un experimento mental, desde una deducción lógica, ¿no? Y esto es muy importante. Otra cosa que también me gustaría resaltar en esa lógica como ante toda ciencia, es que incluso un físico, cuando va a hacer sus experimentos, parte de supuestos de los que no puede escapar, ¿no? Un físico no puede escapar del principio de razón suficiente, no puede escapar del principio del tercero excluso, no puede escapar del principio de no contradicción a la hora de tratar de experimentar en la realidad o de investigar la realidad. No, su mente y la realidad están inmersas en esos principios. No puede escapar del principio de identidad o el de no contradicción.
Entonces, Que son muchas veces principios lógicos, ¿no? que son principios lógicos y que él está utilizando en su método empírico y en su Es ciencia. un método empírico. Y cuando un físico detecta regularidades, lo que está buscando a la hora de estudiarlas para explicarlas es esencias. O sea, en principio el físico es un esencialista que está buscando esas regularidades, porque si no buscara esas esencias en las regularidades, entonces no podría ni siquiera hacer ciencia, porque no habría nada que estudiar. Por eso el relativismo extremo es tan dañino a la hora para el intelecto, porque deja todo en nada, deja todo en una existencia inexistente. Y el intelecto no encuentra la lógica, ¿no? Claro, pero incluso diciendo eso, diciendo que no existen esencias, el propio no existir, afirmar que no existe una esencia ya en sí es una esencia, ¿no? Es como en el axioma del vacío que Leonardo dice, afirmar que existe el vacío es de alguna manera afirmar que hay algo que en el vacío tiene una identidad y por tanto tiene una existencia. Entonces no puedes escapar de esos principios lógicos, ¿no? Esto para entenderlo, que no podemos escapar de esa lógica, incluso el físico cuando está haciendo ciencia necesita de esos principios. Y luego, también esto que has mencionado, Carlos, de los axiomas, como hacerlos explícitos, lo importante que es la sistematización, porque la sistematización de esos axiomas que son intuitivos o que son estos referentes que ha contado Leo, están ahí de manera implícita, al sistematizarlos permite, primero, no solamente sistematizar un marco teórico que Leo llama continente de la disciplina, ¿no? Como que nos lleva a los límites lógicos, axiológicos, incluso a los legales de la disciplina, es decir, cuál es el cuerpo de la disciplina, sino que también esa sistematización permite entender cómo esos principios nos pueden guiar como rectores de la disciplina, como qué es lo legítimo, lo correcto, lo adecuado, pero además en la técnica. Es decir, nosotros cuando veamos, y ya lo hemos visto porque sabes que estamos viendo sesiones, cuando vemos las sesiones, entendemos cómo esos principios están presentes en la conversación de coaching y cómo, atendiendo a esos principios lógicos, la pregunta enfocada no atiende a si estoy en la G, en la R, en la O, en la W, sino en el requerimiento lógico de lo que me está planteando la persona. Y entonces esos principios, incluso esos axiomas, influyen en la técnica, pero la sistematización nos permite mejorar, articular con claridad la técnica y mejorarla porque podemos corroborar si estamos de acuerdo a esos principios que son necesarios para cumplir con la teleología de lo que estamos buscando o ayudar al cliente con la teleología de lo que quiere alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, esto parece muy filosófico, pero sabemos que tiene una repercusión práctica brutal. Lo que pasa es que no hemos llegado allí. En el Mentor Book parece que fuera todo teoría, pero claro, para eso están las clases dentro y cuando ustedes hacen sesiones, la relación, ¿no? Es mucho más fácil. Y por último, no, bueno, creo que eso sería para mí lo más destacado, ¿no? Y que a mí me parece fascinante, ¿no? Entonces, Selvin, ¿tienes algún aporte más, alguna cosa sobre este aspecto? Porque si no pasaríamos... No, ya lo has dicho todo. Y bueno, de hecho ya también Leonardo cuando habla de la capacidad intelectiva se refería a Aristóteles y, bueno, y todos estos principios que hablan los autores es recordar solo que son el de la libertad, de la conciencia y el de la conciencia, libertad y responsabilidad, que muchos hacen hincapié de manera diferente, pero bueno, todos han ido arrastrando esto y bueno, y Leo les analiza muy bien tanto su propuesta original como lo que se extrapola al coaching y las incoherencias, que esto también es importante. Las críticas es importante, pero van con un fundamento, no es de forma arbitraria, como bien él dice. Vale, pues vamos al último, que creo que es el más corto, Daniel, y sería el axioma, no, perdón, los axiomas como fundamento científico de primera referencia, ¿no? Sí, anteactio del coaching. Anteactio del coaching. Vale, pues vamos a ver. Sí, en la página 518. Vuelvo a empezar. Página 518, sí, es el punto 3. Bueno, básicamente ahí se explica
qué es un axioma, que no requiere demostración empírico-experimental, que es mejor hablar de ellos como conceptos axiomáticos, que son proposiciones que no admiten excepción, ni sustitución, ni mutabilidad, ni contraargumentación sin autocontradicción. Bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos. Y quizá algo interesante es que yo ya doy por hecho de que se conoce, se entiende que existen tres grandes axiomas o principios, como el principio de identidad, el de no contradicción o el tercero excluido, que fueron expuestos en la filosofía desde siempre, y añadimos tres axiomas más. No es que estos otros tres los dejemos al margen, sino que todos están incluidos, ¿no? Porque los axiomas en sí mismos, entre sí mismos, tampoco se contradicen, ¿no? Entonces, cuando yo propongo en la tesis tres axiomas, el de la conciencia, el de la existencia y el de la acción, lo que estamos haciendo es también reconociendo que siguen vigentes los axiomas de identidad, el de no contradicción o el del tercero excluido, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es centrarnos en axiomas que entendemos que son esenciales al coaching. Por eso termino esa introducción donde explico que sin las certezas de los, leo literal, sin las certezas de los axiomas y teoremas que se deducen de estos tres axiomas, conciencia, existencia y acción, el coaching carecería de los elementos esenciales e imprescindibles para justificar su distintiva naturaleza, esencia, función y finalidad. Es decir, mi trabajo no es articular todos los axiomas existentes en la realidad humana, sino articular cuáles son los axiomas fundamentales o esenciales que hemos descubierto y que son y entendemos imprescindibles de desarrollar para posteriormente se entienda por qué el coaching está posicionado desde un lugar radicalmente diferente a todo lo que se conoce en psicoterapia y a cualquier otro proceso de ayuda existente hasta el momento. ¿Ok? Cortito. Te mal acostumbramos, Carlos. Sí, ¿eh? Bueno, es cortito, pero es muy interesante. De hecho, Daniel, no sé si te acuerdas que tuvimos como una charla fuera de, bueno, entre nosotros, ¿no? Que hablábamos del principio del tercero excluyente. Que yo le preguntaba sobre la confianza. Entonces me decía Daniel que esto es un axioma en el que no existen grados. Esto viene a decir que no existen grados según algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes confiar poco o mucho, pero sí puedes confiar en una persona en ciertos aspectos de tu vida, pero no existe el grado en confiar mucho o poco. O sea, esto no existe, sino es o confías o no confías. ¿Confías o no confías? Exacto. Entonces sí que pueden haber diferentes ámbitos en la vida. Por ejemplo, confío en mi compañero de trabajo en un cierto ámbito, pero no en otro. Pero no existen grados. Y esto es un axioma del tercero excluyente. Es muy interesante todo esto, de verdad, porque es lo que hablaba ayer también con Daniel, ¿no? Que no me acordaba de estos tres axiomas que vienen como precedidos de los siguientes tres, que es el de la conciencia, el de la existencia. Pero bueno, ya vienen como implícitos, ¿no? Lo que hablaba Leo. O sea, no es que no existen. No los dejé afuera, sino que vienen todos implícitos y no se contradicen entre ellos. Pues sí, además que aquí, de hecho, vamos a ir acabando el Mentor Book, pero bueno, vamos a seguir un poco porque es bastante interesante y esto nos apasiona. Pues Carlos, ¿con qué te quedas o qué puedes rescatar? Tengo una pregunta que me surge del audio de Leo. El resto de axiomas a los que él hace referencia, que dice que él solo ha articulado los necesarios para el coaching, ¿están articulados por las ciencias económicas o las ciencias morales? Sí, claro, en muchos casos sí. De hecho, en la tesis, creo que en un pie de página él comenta que hay una persona que está articulando esos axiomas o los axiomas necesarios para fundamentar el derecho o el fundamento axiomático, praxeológico del derecho.
Entonces, Ricardo claro, M. Rojas, Fundamentos Praxeológicos del Derecho. Ah, sí, sí, sí. Ricardo claro, Rojas. bueno, Me tú, Selvin, interesó mucho, porque yo como estudiante de Derecho dije, "Uah". Y claro, dije yo, Es mira, verdad. como nuestro abogado Selvin que nos enseñó, nuestro abogado nos enseñó que no había que entender la ley, que un abogado no tiene que entender la ley. Un abogado tiene que entender el derecho. Y para nosotros esto es lo que tratamos de hacer desde la red del coach. No que el coach entienda un acrónimo, sino que entienda el fundamento. Porque, ¿qué pasa? Que cuando el abogado entiende el derecho, puede actuar desde cualquier circunstancia y puede entender más allá de la ley, que la ley es algo normativo, circunstancial, cambiante. Pero para entender el derecho tienes que entender principios filosóficos. ¿Qué es justo o qué no es justo? ¿Hay derechos naturales o no hay derechos naturales? ¿Hay esencias o no hay esencias? ¿Existen en las cosas o solo es subjetividad que proyecta el ser humano? Todo eso es filosófico. Como ciencia, ¿eh? No como filosofía de vida, como ciencia. Entonces, también Leonardo en la tesis de economía sí que articula otros aspectos axiomáticos porque están apuntando a la función empresarial y están apuntando a la razón de ser de las empresas como una realidad praxeológica de asociación para cooperar, ¿vale? Pero sí, hay muchos más axiomas. De hecho, del axioma de la conciencia, tú podrías encontrar muchos más teoremas de los que están articulados Más. para la teoría general del coaching o para el coaching, ¿no? Pero bueno, yo aquí sí quiero hacer algo como que es difícil a veces de entender si no tienes todo el, el programa del Professional Coach Program o la aplicación de la teoría general, ¿no? Yo hablo del Professional Coach Program porque nos dedicamos a enseñar la aplicación. Pero entender el axioma de la conciencia tiene implicaciones tremendas a la hora de diseñar planes de talento. Porque al entender el axioma de la conciencia que nos habla, no vamos a entrar ahí, pero habla de que toda conciencia, o sea, primero que la conciencia existe, porque toda conciencia es conciencia de algo o toda conciencia es conocimiento de algo, lo que lleva a Leonardo a lo que decía Husserl del cogito cogitatum, es decir, que mi conciencia no es vacía, mi conciencia siempre está en función de lo que piensa o de donde está posada la conciencia, bien sea una realidad externa o sea la conciencia sobre mí mismo. Pero entender eso nos lleva a nosotros a entender que para poder ayudar al cliente siempre su conciencia va a estar posada a través del interés natural sobre algo. No puede hacer una reflexión sobre el vacío, sino siempre va a estar analizando su objetivo, analizando la realidad, buscando opciones, posando su conciencia sobre algo concreto. Y mientras más le ayudemos a que vea aquello en lo que está posando su conciencia, más fácil va a ser generar insights, ¿no? O, por ejemplo, lo que os comenté una vez en clase, que yo ayudé a una persona que estaba indecisa a saber si necesitaba coaching o un programa de marketing o de consultoría, porque me pidió ayuda como una asesoría y fue prácticamente una asesoría praxeológica en la que lo que utilicé fue el axioma de la conciencia. ¿En qué sentido? Ella estaba viendo qué estudiar, qué tenía que estudiar sin posar su conciencia en un aspecto concreto de para qué quería estudiar o qué era lo que estaba necesitando, sino era como si estuviera tratando de determinar qué necesito en el vacío. Y yo lo único que le pregunté, pero dime tú exactamente para qué quieres aprender coaching o para qué quieres aprender marketing o para qué quieres aprender asesoría de imagen en no sé qué. No, pues es que yo lo que quiero es hacer un proyecto de ayudar a unas personas a través de mi conocimiento y a través de lo que yo sé. Ah, pues entonces, si partiendo de que lo que tú quieres es ayudar, asesorar a tales personas a crear su imagen a través de mentorías, ¿qué crees? Poniendo ahí el cogito cogitatum, ¿qué crees? ¿Qué formación crees que te va a ayudar a ti a lograr eso?
Y dice, bueno, yo le mandé los audios a Selvin porque la mujer esta estaba flipando porque me decía, nadie me había dicho esto. Se entrevistaba con escuelas y, claro, todas las escuelas que le decían, no, nuestra formación te va a ayudar, pero yo sabía que esto iba a ser un problema dentro de la formación. Porque imagínate a alguien que está tratando de decidir dónde invierte 2.700, 3.000, 4.000 euros, porque depende, pero las formaciones eran en ese rango, decidir qué va a estudiar desde el vacío, sin poner concretamente su conciencia en exactamente qué es lo que yo quiero lograr. Claro, qué es lo que yo quiero lograr y para qué necesito esto. Entonces, cuando su conciencia se puso en el lugar adecuado, que era, a ver, yo lo que quiero no es estudiar, yo lo que quiero es tener las habilidades y competencias necesarias para poder ayudar a estas personas mezclando mi experiencia profesional con lo que me están pidiendo. Y ahí se dio cuenta de que lo que necesitaba era otra cosa que no era nuestra formación. Pero yo súper feliz porque cuando ella, además súper agradecida, cuando ella más adelante se dé cuenta que necesita una formación que tiene que potenciar el conocimiento tácito en las personas, pues estoy seguro que nos va a elegir. Tendrá clarísimo. Estoy seguro que nos va a elegir a nosotros porque somos los especialistas en eso, ¿no? Claro. Y eso fue porque ella me preguntaba y yo le decía, bueno, ¿cómo hago yo para ayudar a esta mujer? Y a mí lo que me llamaba la atención es, esta mujer no conoce el axioma de la conciencia. No entiende que todo es conciencia de algo y que todo es cogito cogitatum. Si ella está buscando formarse, pero no está en el vacío, como si hace el marketing, pero no tiene en cuenta que ella lo que quiere es algo para algo muy concreto, pues no le va a servir, ¿no? Igual, como le comento a uno de nuestros compañeros, Atilio, que es experto en competencias, ¿no? Le digo, y él nos lo corrobora, cuando yo voy a diseñar competencias o un plan de talento en una empresa, yo tengo que tener en cuenta, no puedo desarrollar competencias en el vacío. Yo no puedo aprender a ser líder teóricamente en el vacío. Se aprende a ser líder si tienes un equipo que liderar o tienes un proyecto que liderar. Porque ahí ya no estás en el vacío. Ahí ya estás anclado en un contexto operativo real en el cual tu conciencia va teniendo que aprender y extraer el conocimiento o los elementos necesarios o los impedimentos para aprender a liderar. Igual con las competencias, no puedes aprender en el vacío. Tienes que decir, que es el trabajo que vamos a hacer, ¿no, Carlos? Correcto. Es que lo estaba asociando al trabajo que vamos a hacer. ¿Pero por qué? Para hacer este diseño de propuesta, fíjese, otra aplicación práctica, y lo dije como en ruso, práctica, de que el vacío no existe. Nos han pedido trabajar competencias en el vacío. Nosotros, esto es imposible, vas a perder el dinero por todos lados, porque vas a tener una persona reflexionando sobre las competencias en el vacío. Y va a quedar muy bien un informe, pero no te va a servir para nada, ni vas a tener ROI, ni nada de esto con tus trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a definir el propósito operativo y a partir de ese propósito operativo, cuáles son los objetivos o las contribuciones necesarias y a partir de allí, qué competencias necesito desarrollar y más en un nivel individual, ¿qué necesito yo aprender para desarrollar esa competencia concreta con respecto a esa contribución que va a contribuir al propósito operativo? Porque el vacío no existe y porque todo es... La conciencia siempre será conciencia de algo. Uy, se te cortó. ¿Sí? ¿No se oye? Se te cortó. ¿Qué ibas a decir? La conciencia... se cortó. ¿Hola? Sí, ahora. ¿Qué ibas a decir? La conciencia siempre... Decía que con toda esta definición que has hecho, que digo que la conciencia siempre será conciencia de algo. Claro. Diseñándolo así. Claro, y además, que ahora ese es a donde vamos a ir. Después el principio de la acción humana nos enseña la estructura lógica de la acción, que es clave para entender los requerimientos lógicos y necesarios cuando alguien quiere alcanzar lo que sea. Cuando tienes todo eso en cuenta, esos teoremas, entonces realmente puedes no solamente diseñar propuestas, sino tener una conversación que le ayude, porque no le vas a preguntar chorradas, ¿no? Muchas veces le digo a vosotros cuando estoy dando feedback, ¿para qué le preguntas cuán motivado está aquí? Si no es un requerimiento lógico de lo que te está diciendo.
¿Qué te va a decir? Sí, pues mucho. Pregúntale cuánto está demotivada a partir de que te está explicando todo lo que tiene que hacer. Pregúntale cuánto está demotivado para eso que tiene que hacer. Ahí sí es lógico hacer la pregunta, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con este speech es que todo esto tiene una aplicación tremendamente práctica a la hora de diseñar propuestas, a la hora de asesorar a otros si eres consultor, asesor o mentor, y a la hora de ayudar a otros sin transferir con coaching, mucho más aún, porque la conversación atiende al interés natural de la persona y al requerimiento lógico de lo que quiere alcanzar. Eso lo veremos en el próximo Mentor Book, pero no sé, Selvin, Eso si... ya veremos cómo lo haremos, porque también... Pero bueno, solamente invitar que vayan a este capítulo de la tesis, que no se ha acabado ni lo hemos agotado, y ahí encontrarán las categorías causal, teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional y organizacional que tenemos en cuenta cuando estamos hablando 60 minutos en una conversación de coaching con nuestros clientes. Entonces, Carlos, seguimos. Tenemos aquí hasta las 8, pero vamos a hacer una pausa. Cortamos el Mentor Book aquí. Y no sé, Carlos, si tienes alguna pregunta más antes de irnos. Hasta aquí ninguna. Vale, pues un abrazo y saludos a los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente Mentor Book. Ya.